Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde de victoria, de esta tarde de bendición. Damos gracias a Dios por este tiempo que el Señor nos permitió estar juntos desde las 8 de la mañana hasta el mediodía, estando en un mismo espíritu, en un mismo sentir, a través de la oración y ayuno. Damos gracias a Dios por los comentarios que hemos recibido después que terminó el ayuno, que fue un ayuno de bendición, donde Dios fortaleció, donde Dios confirmó, donde Dios sanó también. Así que damos gracias al Señor por esta bendición que Dios nos permite hacer su voluntad, porque la bendición está en hacer la voluntad del Señor. Ahí está la bendición. Cuando más obedecemos a Dios, las bendiciones más son de bienestar para nosotros. Así que los saludo con la paz del Señor. Es un gusto verlo nuevamente, que estén todos aquellos que están del otro lado. Y vamos a compartir la palabra de Dios en el libro de Colosenses capítulo 4. Damos gracias al Señor porque eso es lo que hace el Señor, Dios hace eso. Nos junta en oración y ayuno, nos bendice para poder bendecir. Por eso el ayuno y la oración, el ayuno es como reconocer al Señor que necesitamos de Él. Por eso es tan importante. Hay cosas que nosotros no podemos vencer carnalmente, entonces a través de la oración y el ayuno podemos vencerlo en el nombre de Jesucristo. Gracias al Señor, porque también hubo hermanos que pudieron perdonar, que no podían perdonar, y bueno, también sacar raíz de amargura. Bueno, son esas cosas que hace Dios a través de la oración y el ayuno, y qué bueno que la iglesia lo sepa. Cuando estoy hablando de iglesia, no hablo solamente de la REA 98, hablo de la iglesia de Jesucristo globalmente, que en el mundo entero tenemos que orar y ayunar, ¿no? Si queremos que las cosas cambien, hay cosas que podemos cambiarlas nosotros, y hay otras cosas que necesitamos el favor de Dios para que podamos nosotros vencer lo que no podemos vencer. Dios le bendiga nuevamente. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Daniel, pertenezco al ministerio Casa de Restauración de la REA 98 entre Alén y Las Heras, Monte Grande, Buenos Aires, Argentina. Saludo a todos los hermanos en Tucumán que seguramente que estarán mirando la prédica de este día. Hoy estuvieron en el ayuno, vimos la mano de Dios, vimos la bendición de Dios a la oración de la iglesia, como mi hermanita Mercedes estaba para partir, la iglesia oró, ella estaba en terapia intensiva, ellos pidieron oración a la hermana Alicia Calderón y se trajo la petición y nosotros, la iglesia oró y Dios respondió. Y la que estaba por partir estuvo almorzando y después hoy a la mañana estaba desayunando. Qué tremendo, lo que hace Dios. Y por eso no estuvimos presentes, nosotros no estuvimos presentes porque nosotros no somos omniscientes ni omnipresentes. El único es Dios. Pero sí, si la iglesia se une a pedir, Dios puede hacer el milagro como hizo a través de la oración de fe de la iglesia, el milagro con Mercedes. Así que nos saludó a todos, contenta, feliz, y dijo: estoy desayunando. Gloria a Dios, qué bendición. Entonces eso es lo que hace Dios cuando la iglesia se pone de pie y le cree al Señor. Así que si usted tiene una petición para hacer algún imposible, ¿no? O algún sueño suyo que usted dice: no, este sueño es un sueño. No. Para Dios, el mismo Dios nos dice: para mí no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Es como un desafío que nos hace Dios. Probadme, ¿no? Así como dice con las ofrendas y los diezmos. Dice: probadme ahora en esto. No dice en la enfermedad, no dice en el trabajo, no, en la finanza. Dice: probadme ahora en esto, si no abro las puertas de los cielos y te bendigo hasta que sobre y abunde. Y esta es la bendición de probarlo a Dios, no solamente en la finanza, no solamente en la ofrenda y el diezmo, no solamente en el trabajo, sino en toda petición que nosotros podamos presentarle delante de Dios, porque mi Dios, tu Dios, si le has creído, es el Dios de los imposibles. Así que damos gracias a Dios por la hermana Adriana de Tucumán, saludo para Pablito, para Claudio, para Mercedes y para el esposo de Adriana también. Muchas bendiciones desde aquí de Buenos Aires.
Y quedamos un viaje pendiente, así que si está escuchando, hermana, en cualquier momentito cuando pase esto, agarramos la bicicleta y nos vamos para Tucumán. Así que el Señor les bendiga a todos, muchas bendiciones, y agradezco a Dios por este nuevo día de vida que nos dio y este nuevo tiempo de oración y ayuno que el Señor nos permitió tener para que juntos glorifiquemos su nombre. Y hermosa palabra, la del hermano Hugo, la del hermano Jonathan, hermosa oración al final del ayuno. Dios tuvo palabra de bendición, tuvo palabra de consuelo y también cerramos con una oración de bendición. Así que damos gracias a Dios por este tiempo que Dios nos permite tener. Yo, la verdad, que el ayuno y oración nos renueva, nos da nueva fuerza. Y eso es lo que necesitamos, la fuerza espiritual, no tanto la física, porque la física, podemos tener mucha fuerza física, pero cuando hay un problema nos desmoronamos. Entonces, pero cuando estamos espiritualmente bien, fortalecidos en el Señor, dice que el Señor, ¿no? Dice que somos como plantío plantados a la orilla del río, que siempre vamos a tener fuerza. Siempre el árbol que está plantado al costado del río, sus hojas van a estar verdes. Nunca se van a secar por falta de agua, porque está absorbiendo la raíz el agua que está necesitando para mantenerse verde el árbol. Y nosotros lo mismo, necesitamos mantenernos fuertes espiritualmente y también físicamente. Y la única forma es buscándolo al Señor a través del ayuno y a través de la oración. Y vemos los resultados, ¿no? Vemos el resultado de la oración y el ayuno. Así que damos gracias a Dios por esta bendición, que verdaderamente soy más que agradecido con el Señor por permitirme, Dios, tener ese tiempo para hablar con Él. Le pudimos cantar, pudimos leer la palabra, pudimos escuchar la palabra, que es una gran bendición, la palabra de Dios. Por eso yo siempre dije lo mismo, ¿no? No digo lo que digo yo, lo que dice la palabra, no, que la oración, el ayuno y la palabra no tiene que faltar en el hogar de un cristiano, de uno que fue lavado y comprado por la sangre de Cristo. No tiene que faltar esas tres cosas fundamentales. Y la cuarta cosa, que cuando se abran las reuniones, ¿no? Que esta experiencia que tenemos a través de la pandemia nos pueda servir para obedecerle a Dios, porque el que escribió la palabra de Dios es Dios, transmitida la escribió a través de hombre, pero la transmitía Dios. Entonces Hebreos 10:25 dice no dejar de congregarse. Mire qué importante en este tiempo donde es necesario congregar. Podemos escuchar a través de las redes sociales, sí, amén, pero no es lo mismo. No sé si a ustedes les pasa, ¿no? Estar junto a los hermanos, levantando todos juntos las manos al cielo en agradecimiento, y a veces nos levantamos delante de la presencia de Dios. Por eso el salmista David dijo cuán bueno y agradable es estar los hermanos juntos y en armonía, ¿no? Y gloria a Dios, qué bendición es eso, estar juntos y en armonía, sirviéndole a Dios en las áreas o en el lugar donde Dios nos llamó. Así que damos gracias a Dios por esta bendición. Y bueno, leemos la palabra del Señor. ¿Qué les parece? Ya encontraron Colosenses capítulo 4, versículo 2 en adelante. Son 6 versículos que vamos a compartir, y sé que es la palabra de bendición. La palabra es de bendición, así como el ayuno, así como la oración es de bendición, así cuando uno también recibe a Jesucristo. Si quizás hay alguien del otro lado por primera vez escuchando la palabra de Dios, quiero decirte que no estás por casualidad, sino no hay una causa, hay una causalidad. No es porque está por casualidad, no, hay una causalidad. Y la causalidad es que usted escuche la palabra de Dios, abra su corazón a Cristo para salir de la posición de creación y pase a ser hijo de Dios. Hay un solo puente, hay una sola oración, hay un solo camino que nos lleva a Dios. Por eso es importante, ¿no? Leer la palabra de Dios y escuchar la palabra de Dios. Por eso, con Cristo, amigo, amiga, hay una esperanza. Sin Cristo no hay una esperanza. Hay cosas que nosotros, vuelvo a repetir, podemos vencer, pero hay otras que nos cuestan. Y la única forma es doblegarla pidiendo el favor de Dios, el respaldo de Dios, la fortaleza de Dios para dejar lo que yo no puedo dejar. Por eso es importante leer la palabra de Dios, no solamente oidores, sino hacedores, practicantes. Así que la palabra de Dios dice
en capítulo 4 del libro de Colosenses, versículo 2, dice las gracias del cristiano. No sé si alguna vez, o usted se recordará que en la iglesia yo digo, ¿cuándo vamos a tener un día de oración, pero no pedirle nada a Dios, sino darle gracias por todo lo que hizo, por todo lo que hace, y si nos da vida, por todo lo que va a hacer, ¿no? Porque a veces nos levantamos y pedimos y pedimos y pedimos y pedimos y nos olvidamos de mirar al costado y agradecerle a Dios. ¿Quién encontrás a tu costado cuando estás en la cama? ¿Tu esposo o tu esposa? Cuando te levantás, ¿a quién encontrás a tu costado? A tus hijos. ¿A quién encontrás? Aún a la mascotita, también agradecerle a Dios por todo. Mirar arriba, tenés el cielo raso. Mirá a los costados, tenés la pared. Mirás al frente, tenés una puerta, tenés una ventana, tenés un placar. Es decir, que podríamos tener gracias y no alcanzarían las 24 horas para darle gracias a Dios. Pero no solamente por lo terrenal, carnal o material, sino también por nuestra vida espiritual, cómo Dios cambió nuestras vidas, cómo nos sacó de ese pozo donde nadie nos podía sacar, ni la policía, ni los golpes, ni los sustos, nada nos podía sacar, solo nos sacó de ese pozo, nos sacó de ese laberinto el Señor. Porque si usted va atrás antes de conocer a Cristo, yo creo que era como un laberinto, que usted quería salir de esa posición o de ese lugar y no podía salir. Quizás avanzaba 3, 4 pasos, pero retrocedía 20 pasos. Es decir, que era como un laberinto, no podíamos salir. Alguien tenía que extendernos la mano y decirnos, no temas, yo soy tu Dios, yo te ayudo. ¿Entiende? Y alguien nos sacó de ese laberinto que nosotros no podíamos salir. Todo por fe, todo por fe. Como hoy vamos a compartir la palabra por fe. Y si usted retrocede para atrás, no sé los años que tiene que entregó usted su vida a Cristo, pero qué bueno es la gracia del cristiano, Y esto va a colación a todo lo que estamos compartiendo, que un día nos levantemos y no le pidamos nada al Señor, aunque necesitemos, pero aún aquello que necesitemos, también es bueno decirle, Señor, gracias porque tú me vas a dar lo que yo estoy necesitando. Gracias, Señor, porque yo voy a lograr esto, aunque no lo haya logrado todavía, aunque no lo tengas todavía, pero qué bueno es reconocerlo a Dios en todo y darle gracias por todo. Por eso dice las gracias del cristiano. ¿Cuánto hace que no le das gracias al Señor? ¿Cuánto hace que te levantas y pides y pides y pides? Y quizás agradeces, gracias Señor por los alimentos cuando vamos a desayunar o a almorzar o a merendar o a cenar, y después nos olvidamos. No miramos que podemos caminar, que podemos ver, quizás no veamos el 100%, pero gracias a Dios que podemos ver. Quizás no podamos tener algo, pero lo podemos tener. Es decir, agradecerle a Dios. Mire, un día de vida no tiene precio. No le podemos encontrar precio. La verdad que la vida no tiene precio. Y qué interesante es lo que vamos a compartir en esta tarde, esta palabra maravillosa. Domingo 27 del mes 9, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, 3 meses más y ya termina el 2020. Y yo sé que gente que no conoce a Dios estará diciendo, ¿cuándo terminará este día podrido? Seguro. O este día maldito, o este año de maldito, o este año de desgracia. ¿Cuántas personas? Miles, yo creo que hay miles en el mundo, quizás 1 millón, 2 millones, no sé la cantidad. Pero yo antes de conocer a Cristo decía lo mismo, que se vaya este día de porquería, y decía un insulto también. Pero cuando conocí a Cristo le agradecía a Dios y declaraba que el próximo año también iba a ser de bendición si me daba vida. Y seguía reconociéndolo a Dios. Y en esta pandemia, ¿cuántos estarán rogando que pase este tiempo? No sé si usted observó algo, pero vio que en los canales antes traían los brujos, los adivinos, los que tiraban carta para que digan qué pasa, y todos dijeron que el 2020 iba a ser un 2020 de prosperidad, de salud, de matrimonio, y que iba a estar todo perfecto porque el 2020, y aún cristianos también dijeron lo mismo.
Y ahora desaparecieron todo de la televisión. Ahora no trajeron más curandero, ni tarotista, ni numéricos, ni adivino, ni tiracarta. No invitaron a nadie, porque se dieron cuenta que todo lo que dijeron fue mentira. Por eso, querido, amado hermano en el Señor, tu mejor consejo, tu mejor destino, como siempre lo digo, está acá. No hay otro mejor. Por eso es importante cuando uno escucha la palabra de Dios y recesiona. Mire, en este tiempo de pandemia también hubo muchos pastores que dijeron que iban a venir y el coronavirus se iba y que iban a ser sanos y que acá y que pum, cuántos videos me mandaron a mí y que también videos donde Dios iba a castigar a Argentina, donde iba a castigar a Ecuador, donde iba a castigar a Estados Unidos. Cuántos videos me mandaron y yo les decía, no crean, todo está escrito aquí. Presta atención los videos, lo que dicen, lo que le mandan, que lo levantan a las 4, que lo levantan a las 6. Esto no es una crítica destructiva, sino una crítica constructiva para que usted recesione lo que escucha y que no se asuste, porque hay muchos hermanos que me decían, tengo miedo por lo que están diciendo, que viene el fin del mundo. Mire, hay un pastor que dijo, el 2024 viene el fin del mundo. Qué tremendo, ¿no? El 2020 también dijeron. El 2000 también dijeron, el 1998 también dijeron que iba el fin del mundo. Y la Biblia dice que ni Jesús sabe cuándo será el día que el Padre lo mandará a buscar a su iglesia. Lo que nosotros tenemos que estar preocupados, usted como hijo de Dios, yo como hijo de Dios, nos tenemos que estar preocupados que nuestra ropa esté blanca, sin mancha y sin arruga. Significa que cada día nos tenemos que santificar un poquito más. Ordenar la casa, como Dios le dijo a Ezequías, ordena tu casa, ordena. Y es bueno que nosotros, como hijos de Dios, comencemos a ordenarnos de oído, de vista, de mente, de boca, de mano, de corazón, de espíritu, de carne, que nos santifiquemos cada día más, que nos ordenemos cada día más, porque el tiempo del Señor está cerca. Pero como le decía una hermana hoy, ¿no? Para Dios, hermana querida, un día son 1000 y 1000 es uno. Así que el tiempo es de Dios, no es nuestro. Nosotros nos manejamos con 24 horas, pero Dios no se maneja con 24 horas. El Señor te dice que Él es tu guardador las 24 horas. Cuando vos estás durmiendo, cuando yo estoy durmiendo, el Señor está velando por nosotros. Por eso hay ataques en el sueño, hay pesadillas en el sueño, pero cuando clamamos la sangre de Cristo, en el nombre de Jesús nos declaramos libres, eso desaparece. ¿Por qué es eso? Porque el Señor está velando por nosotros y la palabra de Dios tiene poder para usarla como espada de dos filos que corta para arriba y para abajo y para los costados, y dice el Señor que penetra hasta lo profundo de nuestro espíritu y comienza a sacar todo lo que no corresponde. Por eso es importante, amados queridos, que no crean, dijo el Señor Jesús, no crean todo lo que le dicen, no salgan corriendo en los mover, no salgan corriendo, tranquilo, porque el enemigo nos va a engañar, dijo el Señor. Y si el Señor lo dice, palabra santa, palabra santa, palabra santa. Mire, le puedo contar un montón de testimonios mentirosos, ¿no? Porque no era verdad, no fue verdad, que ya tendría que estar Argentina totalmente destruida. Estados Unidos también, Rusia también, porque un profeta dijo que iba a diferentes países de Europa, nombró todo, ¿no? Yo no lo voy a nombrar, y de Latinoamérica, que íbamos a ser destruidos. Y gracias a Dios todavía estamos aquí. Ni lo europeo ni lo latinoamericano nos pasó nada todavía. Este coronavirus es mundial, pero Él lo dijo ahora, no antes del coronavirus. ¿Entiende? ¿Por qué nadie habla con Dios? Si son profetas de Dios, ¿cuándo va a terminar esto? Son profetas de Dios, tiene que tener la relación esa. ¿Cómo un profeta no va a decir lo que va a venir? Si se fija en el Viejo Testamento, los profetas profetizaban lo que iba a venir, y de hecho que todo lo que dijeron se cumplió. En este tiempo se está cumpliendo la palabra de Dios. Por eso dice el Señor, examina todos los espíritus, no toda profecía viene de parte de Dios. Algunas sí, pero no toda profecía viene de parte de Dios.
Por eso querido, es lo que esta palabra en esta tarde preciosa del domingo 27. ¡Qué bendición! Llegamos al domingo 27, gloria al Señor. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia. ¡Qué bendición! ¿Qué hicimos hoy? Perseveramos en la oración. No solamente hoy, venimos siempre orando al Señor, venimos ayunando. Ustedes que son del ministerio saben que una vez por mes estamos ayunando, estamos orando, estamos velando, estamos cantando, transmitiendo la palabra de Dios. ¿Y cuántos nos gustaría estar en esos ayunos de los sábados de las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana? ¿Cuánto lo estamos necesitando? Diga la verdad. ¿Cuántos se lo perdieron? ¿Cuántos se perdieron el ayuno porque tenían sueño por un trabajo, por X motivo? ¿Cuántos no asistían? Pero hoy, qué bueno que eso nos sirvió para alimentarnos, para que permanezcamos como los árboles plantados al costado del río, como dice el Señor, plantío del Señor, plantados en la casa del Señor. Por eso dice que el justo florecerá como la palmera, pero no fuera del camino del Señor, sino en la casa de Jehová, en la casa de Dios, el justo florecerá. No dice el Señor, vas a florecer afuera, te van a bendecir afuera, vas a ser bendecido afuera espiritualmente, afuera podés ser bendecido materialmente, carnalmente, pero no espiritual. Fuera de Dios no nos alimentamos. Se están escuchando cada cosa horroríficas en este tiempo. Si el cristiano no está fundamentado en las cosas de Dios, cree todo lo que escucha o todo lo que ve. Pero acá dice el Señor, perseverá en la oración, velando en ella con acción de gracia, para que nadie te engañe. Tenemos esa comunión con Dios y el Espíritu Santo nos va a llevar a toda justicia y verdad. El versículo 3 dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de darla a conocer el ministerio de Cristo, por el cual también estoy preso. Esto está hablando Pablo a los colosenses, pero también es lo que estamos haciendo ahora en los 10 puntos que pusimos, orar los unos por los otros. Cuando oramos por la iglesia, es la iglesia, usted, yo, somos la iglesia de Jesucristo y tenemos que estar orando los unos por los otros. Y hoy lo pudimos hacer en conjunto, gloria a Dios, pudimos sumarnos, gloria a Dios, y el que no se pudo sumar, igual lo bendecimos en el nombre de Jesucristo, porque estamos para bendecir, porque hay débiles en la fe todavía que le cuesta aceptar la bendición que Dios tiene para nosotros. Y sabe una cosa, cuando estamos enfermos, cuando estamos mal de trabajo, cuando estamos mal en el matrimonio, cuando estamos mal con los hijos, ¿a dónde iremos? ¿A un curandero? No, vamos a la oración. Pero no es que Dios nos responda rápido, es que nosotros no tenemos la fortaleza espiritual para esperar el tiempo de Dios. Queremos que Dios esté al servicio nuestro, no nosotros esté al servicio de Dios. En este coronavirus millones de personas se volvieron al Señor. Pero yo siempre digo, ojalá que no sea emoción, que no sea emoción. Que dejen entrar a Cristo en su corazón y permanecer en su doctrina, no en la doctrina humana, sino en la doctrina de Cristo, que es lo importante. Hoy usted escucha un montón de doctrinas, pero hay una sola, la única, la verdadera. Hoy estaba escuchando un video donde decía un cura que yo puedo sacar un alma del purgatorio y mandarla a la Virgen, y la Virgen la manda a Dios. Es tremendo, tremendo lo que se escucha en este tiempo. Le puedo decir un montón de cosas de hermanos que nos mandan videos que ellos escuchan o se lo mandan a ellos y piden su opinión. Y verdaderamente, querido, el hombre, dice Dios, muere una sola vez y para siempre. Nadie puede sacar, porque no existe ni el purgatorio, no existe ni el limbo, no existe el purgatorio ni el limbo. Aún el mismo Papa Francisco, cuando él lo asumieron como Papa, él pidió perdón al mundo, porque no existe el purgatorio ni tampoco el limbo. Y este sacerdote muy renombrado, muy conocido, él estaba diciendo que nosotros decimos un Padre Nuestro, un Ave María, y vamos y sacamos el alma del limbo y se lo llevamos a la Virgen, y la Virgen lo lleva al cielo.
Qué tremendo, ¿no? Y hay muchas personas y aplaudían y se ponían contentos y le decía, usted puede también lo mismo. Y el mensaje que está dando es que nosotros podemos. Usted dice, usted puede. Usted puede decir un Padre Nuestro y un Ave María y sacar a su familia del limbo, a su vecino del limbo y traerlo a los pies de la Virgen y la Virgen lo llevará al cielo. Y eso es una mentira del diablo, no es una mentira, no es una verdad de Dios. Por eso es tan importante en la oración, en la lectura, para que nadie nos engañe. Y acá está hablando Pablo, dice, oren por nosotros para que se abran las puertas, para que nosotros podamos hacer conocer a Cristo. Era su preocupación y es mi preocupación y tu preocupación, es que nosotros oremos los unos por los otros. Por eso yo digo, oren por mí, yo necesito que oren por mí, oren por mi esposa. Claro que sí, yo no me enojo, al contrario, como dice pastor, estoy orando por usted, gloria a Dios, le doy un abrazo, si puedo dar un abrazo, me pongo feliz y contento, porque están orando a favor, están orando a favor, para que Dios me guarde. En este tiempo que salimos con el hermano Carlos a repartir los alimentos, todos los hermanos, y estoy orando por ustedes, para que Dios los guarde, para que no se contamine con gloria a Dios. Qué bendición, gracias hermano, gracias hermana. Tenemos que ser agradecidos, porque acá lo dice la palabra, tenemos que ser agradecidos. Cuando alguien te está diciendo oro por vos, significa que tenés que ponerte feliz y contento, porque esa es la bendición. Y esta es la palabra de la oración, que tenemos que orar los unos por los otros, no buscar la perfección de tu prójimo, no, vos orá por él. Si hay algo que tiene que cambiar él, orá para que Dios le dé la sabiduría y el entendimiento para que pueda cambiar. Y esa es la bendición, para que él también pueda llevar la palabra de bendición en todos los hogares o lugares donde la persona se mueve. El versículo 4 dice, para que lo manifieste como debo hablar. Qué tremendo. Oren por mí, para que cuando yo predique, es decir, se manifieste lo que Dios quiere, no lo que yo quiero. ¿Entiende? No odular a nadie con la palabra. Al contrario, ser de bendición para todos aquellos que lo estén necesitando. Y dice, también para andar sabiamente para con lo de afuera, redimiendo el tiempo, es decir, aprovechando el tiempo, evangelizando. A medida que trabajo, yo puedo evangelizar. A medida que salgo a hacer algún mandado, yo puedo evangelizar. A medida que estoy en mi casa, yo puedo usar las redes sociales, como hay millones de hermanos y hermanas que mandan textos bíblicos, que mandan palabra de parte de Dios, y esto está bueno, está bueno. ¿Por qué? Porque estamos aprovechando el tiempo, aprovechando el tiempo. A nosotros no nos alcanzó el tiempo, no nos alcanzó el tiempo, falta el tiempo, porque hay muchas cosas para hacer. En lo espiritual, sobre todas las cosas en lo espiritual. Por eso es tan importante, ¿no?, que busquemos a través de la oración y oremos los unos por los otros. El Señor no nos dice orá y busca el defecto del otro. No. El Señor dice orá, que el Espíritu Santo te va a hacer entender que vos tenés que ver las virtudes de tu prójimo, no los defectos de tu prójimo, porque no nos llamó el Señor para eso. Lamentablemente tenemos ojos y miramos y escuchamos con los oídos y hablamos con nuestra boca, y a veces no hablamos lo que tenemos que hablar, no oímos lo que tenemos que oír y no vemos lo que tenemos que ver. Nos estamos preocupando por un problema de alguien o por algo que el hermano está fallando, y nosotros estamos perdiendo la bendición, que hay miles y miles de personas que se mueren sin Dios y sin esperanza. Qué tremendo, gloria al Señor que lo podemos hacer nosotros, aquellos que permanecemos en la oración y creyéndole a Dios. El versículo 6 dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Mire qué tremendo. Se lo voy a compartir de vuelta. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo responder a cada uno. Porque no todos te van a decir bienvenido, quiero recibir tu palabra. No, algunos te van a agredir, algunos te van a insultar, algunos te van a decir que sos cualquier cosa menos la realidad de lo que sos. Y ahí tenemos lo que dice, sazonada con sal. La sal, si no tiene el sabor, no sirve. Tiene que tener gustito para salar la comida.
porque es lo que nuestro paladar se deleita en el alimento que va a comer, si necesita sal. Si vio que usted come y dice, le falta un poco de sal, tráeme sal, le echa sal. Si la sal no tuviera el sabor a sal, se disipa, no sirve para nada. Entonces eso es lo que significa, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno, no con agresividad, sino responder con sabiduría, como dice Pablo, Y acá, Colosenses 4, de 2 al 6, ¿no? Dice Pablo, señala 3 ingredientes que deben caracterizar la relación y la responsabilidad de los cristianos, los colosenses, con el mundo no cristiano. Son 3 cosas que Pablo remarca cómo tenemos que estar. Le estaba hablando a los colosenses, pero también nos habla a nosotros en este tiempo. ¿Por qué? Porque hay un mundo todavía, hay un mundo que no es cristiano. No sé la estadística, cuántos cristianos evangélicos hay en el mundo, pero son los menos, los menos. Pero sí sé que Dios es el que tiene control de todo y sabe todo. Pero Dios quiere usar nuestras vidas para que nosotros podamos también esas características, tenerlas yo, para que también implementarla hacia otro que no conoce al Señor. Y la primera es perseverante en la oración. Lo que Pablo resaltaba, le decía, ustedes tienen que perseverar en la oración. ¿Pero por qué? Porque todo tiene un motivo. Todo tiene un motivo. Perseverar en la oración. Lo segundo, un estilo de vida discreto. Es decir, un testimonio, como dice Pablo, porque somos carta leída, somos carta leída para el mundo. Y la tercera, un lenguaje edificante y lleno de gracia. Hablar correctamente significa, un lenguaje edificante, que edifiquemos cuando hablemos de este maravilloso Jesucristo. No que sean palabras, como dice Pablo, que solamente resuenan, suenan, pero no dicen nada. Entonces, qué interesante que estas 3 cosas, lleno de gracia, significa hablar correctamente, hablar correctamente, para que el que esté escuchando dé crédito a lo que uno está hablando. Porque el que lo conoce sabe si lo que estamos diciendo es mentira o verdad. Porque al que nos conoce no podemos mentirle. Vamos con la verdad. Si no, estamos en problema. Siempre el llamado de Dios que nos hace es para que nos consagremos. Cuando Dios nos llama, hoy decía la palabra, ¿no? Cuando Dios nos llama, en primera de Pedro capítulo 2, ¿para qué estamos? Estaba predicando el hermano Hugo, y ahí, ¿para qué estamos? Para consagrarnos para Dios, para apartarnos para Dios. Cuando está hablando el llamado de Dios, no, es para que nosotros nos consagremos. Y consagrarse significa concentrarse en un determinado esfuerzo o propósito. ¿En qué me tengo que esforzar? ¿En qué tengo que cambiar? ¿Qué le agrada a Dios? Me voy a esforzar para hacerlo. Me cuesta orar, pero le voy a agradar a Dios porque Dios me está diciendo que mi fortaleza espiritual es la oración. Entonces me voy a esforzar en esto. ¿Qué tengo que dejar? Me voy a esforzar. Voy a orar para que esto salga de mi mente, de mi vida, de mi cuerpo, de mi espíritu, para que no sea tropiezo para aquel que no conoce al Señor. Concentrarse en un propósito significa una vida consagrada a Cristo. Una vida consagrada a Cristo. Persigamos su propósito, que su ser se reproduzca en nosotros. Es decir, que yo mengüe y Cristo se glorifique. Cuando yo sigo los pasos de Cristo. Vio que Pablo dice, sé imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Y por qué él lo que hacía? Y es que Cristo se glorificaba. Él menguaba, él nos hacía conocer. Pero sí, a él lo conocieron en una etapa de soberbia, de maldad. Pero después lo conocieron en la etapa de bondad, de amor, de misericordia, de paz, de tolerancia, de paciencia y de evangelización. Porque él lo que hizo fue demostrar lo contrario a lo que era, y eso es lo que quiere de mí el Señor y lo que quiere de nosotros. Por eso dice la palabra, no persigamos su propósito,
que su ser se reproduzca en nosotros. Es decir, que nosotros menguemos y Cristo crezca en nosotros. Miren qué tremendo la bendición que nos da Dios, porque en Colosenses también dice que nosotros somos embajadores de Cristo, estamos representando a Cristo. A donde vamos somos representantes de Cristo. Cuando vamos a hacer un trabajo, cuando vamos a trabajar a una empresa, cuando estamos en la calle, cuando ayudamos a alguien, no nos olvidemos que somos embajadores de Cristo y no nos tenemos que enredar con ningún negocio que a Dios no le agrada. No tenemos que hacer nada malo ni en el trabajo ni fuera del trabajo, aunque trabajemos por nuestra cuenta, aunque trabajemos bajo relación de dependencia. No tenemos que hacer nada que demuestre que no estamos en Cristo, que hablamos solamente pero no hacemos lo que decimos. Y Dios dijo: yo no quiero solamente oidores, dice Pablo, ¿no?, sino hacedores de la palabra. Por eso Pablo dice: llevo las prisiones marcadas. No solamente lo hablaba, sino llevaba en su cuerpo lo que ha padecido por predicar el evangelio de Jesucristo. Entonces, si Cristo se glorifica en nosotros, nosotros menguamos, pero Él es conocido a través de ¿quién? De usted, de mí. Por eso dice Pablo: somos embajadores de Cristo, representantes de Cristo a donde vamos. Por eso es tan importante. Vamos a la farmacia, no nos olvidemos que somos representantes de Cristo. Vamos a la carnicería, vamos a la verdulería, somos representantes de Cristo. Vamos a hacer un trabajo particular, somos representantes de Cristo. Vamos a trabajar bajo relación de dependencia, somos representantes de Cristo. Que sin hablar, la gente, los compañeros o el empleador o el lugar donde trabajemos, que ellos se den cuenta que hay algo diferente en nosotros. Qué tremendo, ¿eh? Lo que es la oración, cómo la oración nos cambia. Y eso es lo que quiere el Señor, que a través de la oración nosotros cambiemos. Tenemos que ser cristianos de oración. Tenemos que ser cristianos de oración, porque eso nos lleva a hablar con Dios. Y cuando más, dice, hay una palabra que usaron hace poco, la están poniendo en obra, la intimidad. Siempre se habló de lo mismo, pero ahora pusieron una palabrita, intimidad, que está escrito en la Biblia, no digo que no, pero no se usaba, ahora se usa. Bueno, gloria a Dios, miren qué tremendo. Eso, cuando más oramos, estamos en la intimidad con el Padre, y el Padre nos dice: hijo, mire cómo nos trata el Señor, hijito mío, esto está mal, esto está mal, esto hay que sacarlo, esto hay que corregirlo, y nos habla con amor. Porque nos hace recordar su palabra, que somos carta leída, es decir, que somos sus testimonios. Y gloria a Dios por todos aquellos que nos esforzamos día a día para agradar a Dios y ser de buen testimonio. La oración nos hace reconocer nuestro pecado y nos hace arrepentir. Qué tremendo. Número 1, la oración nos hace reconocer nuestros pecados y nos arrepentimos. Qué tremendo, Gloria a Dios. Qué buena palabra en esta noche. Usemos bien el tiempo que Dios nos regala en esta tierra. Usemos bien el tiempo. No desperdiciemos en tiempo, porque a veces perdemos el tiempo en tantas cosas, en un chisme, en una murmuración, y nos perdemos la bendición, ¿no?, de predicar, de la obediencia a Cristo, de predicar su palabra. Hablemos con gracia y sabiduría al contestarle a aquellos que nos agrieden, que nos calumnian o nos critican. Usemos la sabiduría, usemos la sabiduría para poder responder. A veces ni hay que perder el tiempo. Por eso digo, si no es cierto lo que dicen de vos, no te hagas problema. No busque vos tu venganza o justificarte adelante de nadie. Porque yo me puedo justificar adelante tuyo, pero el que me conoce es Dios. Tú te quieres justificar adelante mío, pero el que te conoce realmente es Dios. Entonces Pablo dijo: no busquemos justificarnos nosotros. El Dios, el Padre, nuestro Padre, Él nos hizo, Él nos conoce, Él sabe todas las cosas. Por eso yo siempre digo, si es mentira, déjalo. Pero si es verdad, anda, arrepentite, ponete a cuenta, trata de solucionar el problema. Y a veces tenemos que perder, porque en este camino se pierde. Y bueno, no se pierde, humanamente, entre comillas, una palabra que no se pierde, porque si vos vas con la verdad, vos vas a humillarte, vos vas a pedirle perdón. Dice Dios que el que se humilla, Él lo ensalza.
Fíjese lo que dice el Señor. No dice el que se ensalza, Dios lo humilla. No. El que se humilla, el que va, aunque no tenga la culpa y pide perdón, Dios glorifica su nombre a través de él. Pero lo que quiere el enemigo es que estemos desamistados, que hagamos las cosas mal y querramos tener encima la razón. Pero cuando vamos a la oración, el Espíritu Santo de Dios nos habla de una manera y nos dice: esto hay que cambiar, esto hiciste mal, Daniel, hay que corregirlo, pero me va a hablar con amor, el Señor te va a hablar con amor, no te va a castigar como antes nos decían que nos castigaba el Señor. Y mire lo que dice Romanos, ¿no? Romanos 12. Mire la palabra del Señor. Dice: gozoso en la esperanza, sufrido en la tribulación, constante en la oración. Es lo que estaba diciendo. Cuando sos calumniado, criticado, que es mentira lo que dice, usa la sabiduría. Usar la sabiduría, aunque se te haga un nudito en la garganta o en el estómago, orá para que ese nudito en la garganta, ese dolor de estómago, se vaya y lo deje en las manos del Señor. Por eso Pablo, actuar como cristiano, dice como su título, 12:12. Pero acá dice: gozoso en la esperanza, sufrido en la tribulación, constante en la oración. Gloria al Señor. Mire qué bendición. Y esa es la bendición que tenemos en el versículo 2, ¿no? Donde dice: perseverad en la oración. Está hablando Romanos 12:12. Perseverad en la oración. Vas a estar atribulado, pero perseverá en la oración, que ahí está la bendición del Señor. Por eso es tan importante la oración y por eso el enemigo no quiere que nosotros oremos al Señor. El versículo 3 podemos ver en Efesios capítulo 6, versículos 19 y 20. Mire lo que dice el apóstol Pablo al hablar de lo que vamos a repetir. El versículo 3 dice: llorando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el ministerio de Cristo, por el cual también estoy preso. Y mire lo que dice Efesios capítulo 6, 19 y 20. Dice, Pablo le dice a los efesios: y oren por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Aleluya. Qué tremenda palabra, ¿no? Y el versículo 4 y 5, donde dice: para que lo manifieste cómo debo hablar. Andad sabiamente para con lo de afuera, redimiendo el tiempo. Y mire lo que dice Efesios 5, capítulo 15, versículo 15 y 16, ¿no? Efesios capítulo 5, versículo dice 15 y 16. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necio, sino como sabio, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Mire qué tremendo. Y damos gracias a Dios porque el versículo 6, se lo repito, de Colosenses, dice: sea vuestra palabra siempre con gracia sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Y el mismo libro de Efesios, capítulo 4, versículo 29, dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. A fin de dar gracias a los oyentes. ¿Y qué dice el versículo 6 de Colosenses? Está clarito lo que se asemeja, lo que nos dice Pablo en Efesios también 4:29. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Y el
Efesios capítulo 4, versículo 29, lo voy a repetir porque está muy bueno, dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Que todos los que oigan la palabra de Dios, todos aquellos que verdaderamente saben que somos hijos de Dios, ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. ¿Por qué? Porque no es que lo demás, los que te escuchan, enseguida los que no conocen a Dios. Por eso dice Dios, el testimonio es para los de afuera, no para los de adentro. El testimonio es para aquellos que no te conocen, porque los que conviven, los que trabajan contigo, sabe cómo somos. No nos podemos engañar a nadie. Entonces, qué bendición es que nosotros podamos verdaderamente comportarnos como hijos de Dios, como el Señor nos dice en esta preciosa tarde. Recuerde, las gracias del cristiano, la gracia del Hijo de Dios. Si aún en tu casa se te escapó una mala palabra o un pensamiento desagradable o una actitud o un ademán, algo, pida perdón. Porque la primera iglesia está en tu casa, no en mi casa, no en la iglesia de la Rea 98. La primera iglesia está en tu casa, donde uno tiene que subir arriba y predicar y darse cuenta de lo que está predicando. Porque si no, el que está abajo mirándote dice: ¿qué venía a predicar? Mira lo que estás haciendo en casa, ¿no? Por eso es tan importante lo que dice el Señor en esta palabra, en esta tarde de edificación. Y vuelvo al ayuno y la oración. Acompañá cuando tú puedas. Si quieres ayunar, aunque no estemos todos juntos, usted puede ayunar en su casa, yo puedo ayunar en la mía, como lo hicimos ahora, pero personalmente, ¿no? Hay hermanos que ayunan antes de esperar al otro domingo, ayunan antes. Gloria a Dios, claro que sí, es una bendición. Pero recuerde que hay 3 palabras que nosotros tenemos que tener en mente: la perseverancia en la oración, un estilo de vida discreto, significa un buen testimonio, un lenguaje edificante y lleno de gracia. Hablar significa hablar correctamente, como debe hablar un cristiano, no amenazando, no insultando, no gritando, no rompiendo, no, al contrario. Dice que nosotros tenemos que menguar, y que Cristo, conozcan a Cristo a través nuestro. Y ¿sabe qué bendición es? Que hay personas, millones de personas que a veces ni conocen que somos cristianos y que ellos mismos sacan algo, deducen algo por nuestra forma de comportarnos, con nuestra forma de hablar, de actuar. Entonces ellos ven algo diferente, porque hoy en día está en toda la expectativa quién es quién, como queriéndonos sacar el cuero uno a otro, pero no es así lo que Dios quiere. Cuando uno va a la oración, hay muchas personas que dicen: no, yo oro un montón, pero no cambia su vida, no cambia su actitud, sigue siendo lo mismo. Entonces la oración, ¿a dónde llegó esa oración? ¿Entiende? Por eso es importante que el testimonio, tercer punto, un lenguaje edificante lleno de gracia, hablar correctamente. Por ahí vas manejando, se te cruzó alguien y ¿qué? ¿Insultás? ¿Frenás? ¿O lo llevas por delante? Son 3 cosas que podemos hacer. Pero ¿cuál elegimos? ¿La primera, la segunda o la tercera? Como hijo de Dios. Porque quizás alguien me escucha. Quizás alguien está viendo mi actitud y va a decir: ¿qué cristianos somos? Por eso es importante, amados queridos, perseveramos en la oración. Vamos a orar dándole gracias a Dios. Sé que la palabra es de bendición y sé que la palabra, dice Dios, que es cortante, cortante, más cortante que espada de 2 filos. Así que vamos a orar por todas las necesidades, agradecerle a Dios por cada uno de aquellos que nos estamos esforzando para agradar al Señor. Porque eso es lo que queremos, no agradar al hombre. Lo que tenemos que agradar es primeramente al Señor. Después vamos a agradar al hermano o al vecino o al pariente. Pero mientras tanto, agrademos al Señor, que esa es la bendición. Damos gracias a Dios por su palabra. La hermana Claudia Maidana
pide respuesta por un trabajo. Vamos a orar por un trabajo. Y bueno, como siempre la hermana está orando para que podamos volver a vernos pronto en la casa del Señor. Mi hermana Betty da gracias por José, estaba muy dolorido y cuando empezó el ayuno con la oración se le fue el dolor y pide conversión y liberación por toda su familia. Gloria a Dios, qué bendición. ¿Se da cuenta lo que le estaba diciendo? Gabriela pide por Florita salud y fortaleza espiritual. Damos gracias a Dios porque Dios está en el control de todo. Adriana Guzmán da gracias a Dios el testimonio también porque hoy están en su casa y están bien, gracias a Dios. Adriana Guzmán, damos gracias a Dios. Ah, Mercedes de Tucumán, claro, no veo tucumaní. ¡Qué bendición! Mire usted qué tremendo lo que estaba diciendo al principio, que la que estaba por partir, la vi almorzando, la vi hoy desayunando y ahora está en la casa. Y están todos bien. Gloria a Dios, hermana Mercedes. Si me estás viendo, te bendigo. La verdad que es una excelente mujer. Qué tremendo es. Y que Dios nos permita ir a darnos un abrazo cuando pase todo esto. Así que bendecimos a todos los hermanos de Tucumán. Fabiana pide por María Legal. Tiene presión alta y está embarazada. Vamos a orar por María Legal. Que el Señor la haga libre de esa presión y que pueda guardar ese embarazo. Adriana Guzmán saluda a todos y pide por su hermana, el esposo y su nietita están con COVID. Así de Tucumán, así como Dios obró en tu mamá, así va a obrar y con ustedes, así va a obrar también en su hermana y su esposo y su nietita. Que el Señor los guarde. Graciela pide oración por fortaleza para ella y Jonatán, conversión por Matías y Brenda, y para todos mis hijos y familia, liberación y conversión. Gloria a Dios, Graciela. Vamos a orar. Cristina Suárez pide por salud, paz y para toda la familia, salud y paz. Gloria al Señor. Gustavo Villalba pide oración por su familia, hijos, hermanos y su madre, liberación y conversión para todos. Gloria a Dios. Y Irma Hadech da gracias a Dios por la palabra. ¡Qué bendición! Es mi hermana. Saludo, hermana. Dios te bendiga y te fortalezca y te declaramos sana en el nombre de Jesús. Y todos los hermanos saludan a todos los hermanos dando gracias a Dios por la palabra y por esta bendición. Así que acompáñenme a orar en esta tarde por las necesidades. Quizás usted no la necesite, pero hay millones de personas que necesitan y hay hermanos como en este caso que están necesitando nuestras oraciones. Hay personas que no conocen a Dios y están necesitando nuestras oraciones. Padre, en el nombre de Jesucristo, mira la petición de mi hermana que está esperando la propuesta de un trabajo. Señor, ella quiere hacer tu voluntad, ganarse con el sudor de su frente el dinero que está necesitando. Señor, y también te pide, Dios, que tú tomes dominio y control de esta pestilencia, Padre, para que volvamos a abrir las puertas de nuestra casa de restauración, para volver a disfrutar, Señor, las alabanzas, las oraciones, tu palabra, los testimonios, juntos y en armonía, como dice el siervo David. Señor, te doy gracias por la obra maravillosa que hiciste en José, Padre querido. Te pido que tú le des fortaleza espiritual, mental y física y declaro liberación y conversión para toda la familia de Betty, para toda la familia de José, en el nombre de Jesús de Nazaret. Liberación y conversión. Te pido por Florita, Padre, liberación, conversión y sanidad para la gloria de tu nombre. Señor, gracias por la respuesta a la oración, Señor, de mi hermana Mercedes, a través de Alicia, a través de Adriana. Bendecimos toda la familia en Tucumán, Padre querido. Sigue glorificando a Jesucristo. Y así, Padre querido, como obraste, Señor, en ellos también obra, Señor, en la hermana de Adriana y su esposo y su nietita que están contagiados con el COVID. Señor, declaramos liberación, conversión y sanidad. Que
que ellos, Padre querido, hablen con ellos para que le cuenten el testimonio del poder de la oración. Señor, glorifícate. Señor, te pedimos por María Legal. Señor, normaliza su presión, Padre, ella está embarazada, Dios mío. Tené misericordia, Dios, que mi hermana Fabiana reciba noticias buenas, Señor, de María, Padre, que se ha normalizado su presión en el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, por la petición de Graciela, que pide fortaleza espiritual, Señor, fortalece a mi hermana, Dios, por fortalecer a su esposo, Padre querido, liberación y conversión por Matías, por Brenda y por todos sus hijos y familia. Padre querido, ella está orando por esa petición y nosotros la respaldamos en el nombre de Jesucristo. Glorifícate, Dios mío. Mira a mi hermana Cristina, Dios, te pide paz, te pide salud, no solamente para ella, sino para toda su familia. Declaramos liberación y conversión, declaramos paz, Señor, porque tú dices, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como este mundo la da, sino como tú la das. Señor, dale la paz y dale la salud por la llaga de Jesucristo que están necesitando. Mira la petición de mi hermano Gustavo, Dios mío, que pide por toda su familia, hijos, hermanos, por su madre, liberación, conversión, Padre querido. Glorifícate, Padre. Te pido, Señor, por Irma, Dios mío, que tú pongas, Señor, tu mano de liberación y sanidad sobre el cuerpo, Padre, y que ella al próximo estudio reciba buenas noticias en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya, gloria a Dios. Quizás hay alguien del otro lado que nunca tuvo la experiencia de entregar su vida a Cristo. Bueno, este es el día que Dios ha preparado para bendecirte a vos, tu familia, y para que a partir de hoy sea tu Padre espiritual, nuestro Dios. Si tú quieres repetir esta oración, yo te quiero acompañar a hacer esta oración para que salga de ser creación y pases a ser hijo de Dios. Así que recibe esta oración conmigo, repítela conmigo. Dígale: Señor Jesús, yo te doy gracias por escuchar tu palabra y por mi propia voluntad. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador y te pido perdón por todos mis pecados y te pido a partir de hoy que seas el Señor de mi vida. Y anota en el libro de la vida mi nombre. Y yo declaro en el nombre de Jesús, a través de esta oración de fe, se corta toda maldición generacional y me alcanzan tus bendiciones. Lo creo y lo declaro en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Si tú hiciste esta oración, ya perteneces a la familia de Cristo. Y si quieres mandar tu nombre, un número de celular para escuchar, para mantenernos en contacto y para conocernos un poco más, entonces si tú quieres puedes dejar tu nombre, así seguimos orando, y si quieres un teléfono, así seguimos compartiendo la palabra de Dios contigo. Y si hay alguien que quiere reconciliarse con Dios, que está apartado de Dios, que a veces por algo nos apartamos del Señor, este es el día que Dios preparó para que tú te reconcilies con el Señor. Así que si tú quieres, puedes repetir esta oración conmigo y decirle: Señor Jesús, yo te doy gracias por escuchar tu palabra y por mi propia voluntad me reconcilio contigo, pidiéndote perdón por todo mi pecado, pidiéndote perdón por haberme apartado de ti. Pero hoy te pido en el nombre de Jesús que me dé la fuerza y la fortaleza para tomarme de tu mano y nunca más apartarme de ti. Lo creo y lo declaro en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Si hiciste esta oración de reconciliación, también si quieres dejar tu nombre, un número de teléfono para que seguir comunicándonos contigo, es una bendición. Así que Dios te bendiga mucho. Eres bienvenida de nuevo a la casa de papá. Y vamos a orar ahora por los médicos y científicos. Vamos a orar por todos aquellos que están poniendo su vida en la salud, los que van a trabajar también, que el Señor los siga guardando. Y la iglesia está, como decíamos recién, para orar por ellos. Así que, Padre,
venimos delante de tu presencia. Señor, traemos todos los médicos, los científicos, personal de salud, Señor. Traemos, Señor Jesús, a la policía, a la gendarmería, prefectura, a los militares, Señor, a los choferes de colectivo, choferes de ambulancia, choferes de remis, Señor, personal de estación de servicio, personal de supermercado, Señor, por todas las personas que salen a trabajar, con las que van a buscar trabajo, las que ya van a trabajar, los cubrimos con tu sangre, Señor, por tu amor y tu misericordia, y declaramos liberación y conversión, Padre querido, y te pedimos por nuestra Argentina, por nuestro presidente y por todos los gobernantes de esta tierra, Señor, liberación y conversión, que ellos también te conozcan a ti, Padre querido, y reprendiendo todo espíritu de violencia de género, de femicidio en Argentina y en el mundo entero. Reprendo toda falta de trabajo, Padre, abre esas puerta de trabajo para sus hijos en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaramos libre nuestros seres queridos, Dios mío, nuestras descendencias. Declaramos liberación y conversión, Padre, que ellos también puedan tener el privilegio que tenemos nosotros de llamarnos hijos tuyos. Señor, bendigo a toda la familia, a todos los líderes de la iglesia, Padre, los colaboradores, los músicos, los porteros, los sonidistas, Padre, a toda tu iglesia los bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Damos gracias por esta bendición en el poderoso nombre de Jesucristo. Gracias, Padre. Yo te doy gracias por esta bendición en el poderoso nombre de Jesucristo. Damos gracias al Señor, amados queridos, por su palabra. Y como siempre me despido con una palabra de bendición. Y sé que todo lo que hicimos en este día es de bendición, es de bendición. Todo lo que el Señor, disfrutemos lo que el Señor nos permitió hacer. Que el Señor le super bendiga y me despido con una palabra. Shalom, Adonai, Shalom. Dios le bendiga.